a estudiar. Aquí tengo un ejemplo, es la sección transversal. Si yo cortara una de esas correas, me daría cuenta que tiene cierta estructura y eso es de manera general, independientemente del tipo de fabricante que tenga. Déjenme minimizo esto y admito a su compañera. Ok, las partes que conforman a este tipo de correas son estos que parecen como alambres, como cables, que realmente son cuerdas de fibra sintética. Lo que más se utiliza es el poliéster y eso se le pone pues para que tenga una alta resistencia a la tracción y que tenga una baja elongación, que no se elongue tanto. La parte central, ¿Qué es dígame, elongar? elongar es que se estire. Si usted agarra una liga, esa tiene una alta elongación, se estira mucho. Y en este caso no, son materiales que no se elongan, no se estiran. Entonces se puede decir que las correas nunca las vamos a poder estirar. Sí, sí, sí tienen, obviamente va a tener cierto grado de elongación, pero es muy, muy, muy bajo. Lo que O sea, sí, pueden llegar a tronar si la sí, fuerzo a estirarse, por así sí. decirlo. Lo que sí tienen es mucha flexibilidad, pero no elongación, que no es lo mismo. O sea, yo las puedo doblar, pero no se estiran. No sé si me explico la diferencia entre elongación y flexión. Entonces, para eso se le ponen ese tipo de cuerdas o de fibras sintéticas. Lo que está de negro se le conoce como núcleo y ese está hecho de una mezcla de cauchos. Esa mezcla de cauchos se utiliza o se hace de tal manera que tenga una alta resistencia mecánica, pero que sea de baja deformación permanente. Y esa deformación permanente puede ser por compresión o por resistencia. Entonces, lo que buscamos es que sea muy resistente y que casi no se deforme. Que el rango de temperaturas, dependiendo del tipo de cauchos que utilicemos, sea amplio. En este caso, vamos a encontrarnos que soportan desde menos 10 grados centígrados a 90 grados centígrados. No es que soporten, sino que las condiciones de trabajo sean dentro de ese rango de temperaturas. Si llego a acceder, pues podría ocasionar algunas deformaciones. Y luego tenemos la parte de la envoltura, no es otra cosa más que un tejido de hilo, y en este caso se utiliza, además del poliéster, se utiliza el algodón. Y esto con el objetivo de proteger pues las partes internas de la correa. Puede tener una, dos o hasta tres capas, que es la parte externa, la envoltura. Dejen admito acá a sus compañeros. Ahí está. El máximo de capas son 3, pues. Normalmente se va a encontrar con dos capas. Puede haber de tres, yo no he visto de más capas. Creo que nada más son esas cantidad de capas que se pueden encontrar. Si utilizan correas trapezoidales, pero dentadas, ahí estas dentadas tienen ciertas aplicaciones, tienen mayor flexibilidad, por lo tanto pueden ser usadas en poleas que son más pequeñas, de un diámetro más pequeño. Entonces, para eso son importantes ese tipo de poleas, porque tienen mayor flexibilidad. Tienen 4 capas, normalmente 4 elementos. El A no es otra cosa más que un compuesto de caucho, pero se le insertan fibras textiles, de tal manera que tenga una mayor rigidez. Déjenme termino de admitir a sus compañeros. Ahí está. Entonces, sigue siendo caucho, pero le ponen fibras, le insertan fibras textiles para que tenga una mayor rigidez. El B, pues siguen siendo las fibras textiles como tal, fibras sintéticas de poliéster. Lo que está aquí en el C, lo que conforma el núcleo, pues sigue siendo caucho, pero aquí de policloropreno y le insertan también fibras, entonces estas son más resistentes. Y acá el D, pues sigue siendo un tejido, pero en este caso es mixto de algodón y poliéster. Son las partes principales de este tipo de correas. ¿Qué ventajas tenemos con las correas dentadas? Siguen siendo trapezoidales o trapeciales, pero dentadas. Pues que su resistencia a las flexiones es mayor a las flexiones repetitivas, es decir, yo la puedo flexionar muchas veces y va a aguantar. Si utilizo una que no sea dentada, va a aguantar menos flexiones
que estas dentadas. Su flexibilidad es mayor, por lo tanto se pueden usar en poleas más pequeñas y tienen un elevado grado de rigidez. ¿Qué es importante de este tipo de correas? Las dimensiones. Dependiendo de las dimensiones, cada proveedor, cada fabricante le va a decir, yo te fabrico estas correas y a esta correa que tiene estas dimensiones le voy a llamar que es de sección A esta de sección B. Esos nombres dependen del fabricante, pero también hay unas normas en las que se basan para hacer estas secciones. Normalmente, ¿qué nos importa de la sección transversal? Nos importa el ancho, el ancho de la base superior, nos interesa la altura que tiene la correa y nos interesa el ancho primitivo, que es donde se encuentran las fibras, esa parte. Y dependiendo de esas dimensiones, pues como les comentaba, van a tener un tipo de polea que le asignan un nombre, un número, perdón, una letra, normalmente. Hay normas que ya tienen esas medidas ya establecidas. Podemos encontrarnos, por ejemplo, aquí a la 8V, la 5V y así sucesivamente. No es que no se usen, pero son menos comunes las hexagonales, pero también las hay. ¿Cómo podemos identificar físicamente de qué tipo de sección transversal es con la letra que viene aquí? Por ejemplo, para este fabricante dice que es el tipo de correa es del tipo B, y el tipo B tiene estas dimensiones, ¿sí? 17 centímetros en la base superior, 11 milímetros de altura y 14 milímetros en el ancho primitivo. Entonces, eso es lo que me está indicando esta letra que está aquí. El número que viene aquí es la referencia de la longitud nominal. Está expresada en pulgadas, es la longitud que va a tener mi correa. Y esos son prácticamente los principales indicadores. Dependiendo del tipo del fabricante, ya sea que aquí le cambie la nomenclatura, pero como les comento, en general ya hay medidas estándar. ¿Qué otras cosas nos importan de las dimensiones? El ancho primitivo, altura mínima de la garganta, profundidad mínima de la garganta, el ángulo de la garganta, este que está aquí, distancia entre ejes. Si voy a utilizar varias correas, esto que está aquí es el lomo de la polea. Entonces, aquí es importante considerar todas esas medidas. ¿Qué consideraciones debemos de hacer al seleccionar una correa? La velocidad lineal. Aquí nos dicen que para que sea eficiente, pues nos recomiendan unos 22 metros sobre segundo, porque podemos utilizar menos correas para transmitir la fuerza que estoy solicitando a esa velocidad. No quiere decir que no, nada más a esta. Lo que nos sugieren es que no superemos la velocidad de 30 metros sobre segundo. Hay quien piensa que por usar más correas se va a transmitir más fuerza y en ocasiones puede ser contraproducente. Entonces nosotros debemos de determinar exactamente cuántas correas se deben de poner y de qué longitudes. Debemos de verificar los diámetros mínimos para ver que no se flexione excesivamente la correa. Y pues aquí nos recomiendan que cuando se van a trabajar a 25 metros sobre segundo, velocidad lineal, se debe de equilibrar las poleas de manera estática, es decir, sin moverlas. Ahí podemos ver que estén equilibradas sin necesidad de moverlas. Si voy a superar los 25 metros sobre segundo, lo que se hace es equilibrarlas, pero de manera dinámica, es decir, que estén en constante movimiento. No sé si han visto cuando van a cambiar las llantas de un coche, que normalmente balancean, las meten en una máquina que gire y le van colocando pesos para balancear las llantas. Algo similar se hace aquí. Con la polea girando, verifican que esté equilibrada. Si voy a trabajarla a más de 25 metros sobre segundo. Si no, pues no es necesario que la ponga a girar. Lo puedo hacer de manera estática. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿No? Ok. Profe, dígame. Entonces digamos que si queremos, digamos, calcular las longitudes de las correas para que pues, al final mi velocidad total sea, por ejemplo, como dice ahí, de 22 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, no sé por qué dije eso, perdón.
como tal podríamos ir sacando la fuerza de polea en polea para ir determinando las longitudes, ¿no? Si va a utilizar de más poleas, ahí las fórmulas que nos proporcionan los fabricantes son otras. Ahorita vamos a aterrizar todo esto que les estoy comentando con un ejemplo, pero siempre son con pares de poleas. Los cálculos se hacen con pares de poleas. No sé si me explico. Sí. Si en mi sistema tengo muchas poleas, pues voy haciendo esos cálculos por pares, que es lo más usado. Pero también los proveedores me proporcionan fórmulas cuando tengo varias poleas. Cuando ustedes van a dar mantenimiento, deben de hacer los siguientes pasos o deben de cerciorarse de lo siguiente, pues verificar la alineación de las poleas, que estén realmente alineadas, verificar los flancos, es decir, esta parte, que no tenga impurezas, que estén realmente pulidos, porque si tiene allí algunas imperfecciones, pues va a comenzar a dañar nuestra correa. Llevar a recorrido cero el tensor, esto es decir, cuando voy a quitar la correa, es necesario aflojar el tensor, ya sea del eje o la rueda loca que le haya puesto, para poder quitarla con facilidad. Hay quienes, para dar mantenimiento o para quitar las correas, utilizan algún instrumento para hacer palanca. Eso es incorrecto. Podemos dañar con eso las correas, aunque aparentemente estén bien, pues las dañamos, las fatigamos y ya no nos van a servir, no nos van a dar el mismo rendimiento, ni van a tener el mismo tiempo de vida. Entonces, primero hay que quitar el tensor, ponerlo a cero. Es el paso 4, pues es algo relacionado con este de aquí. Y el paso 5, controlar la tensión de montaje. Una vez que lo hayamos puesto, debemos de poner la tensión adecuada. ¿Y cómo vamos a hacerle para saber qué tensión colocarle? Vamos a ver la siguiente imagen. Para saber qué distancia debe de haber de tensión, de elongación, hay dos condiciones. Si este segmento es mayor a 500 milímetros, vamos a irnos por esta condición. Si este segmento es menor a 500 milímetros, si este segmento es mayor a los 500 milímetros, nos vamos por esta otra condición. ¿Y qué condición es? Que la deflexión, esto que está aquí, esta distancia que está aquí, sea de 0.2 milímetros por milímetro de largo que tenga el tramo. Si aquí tuviera, por ejemplo, 10 milímetros, multiplicamos 10 por 0.2 y esa es la distancia que debe de tener aquí de tensión. Lo que debo de, o la elongación, no, más bien es la tensión, no elongación. ¿Sí me expliqué? O sea, medimos aquí este segmento. Si es menor de 500, multiplicamos esta longitud en milímetros por 0.02. Si es mayor de 500, multiplicamos por 0.01 y eso nos va a dar la distancia, esta que está aquí, que nos va a permitir calcular la tensión adecuada. Para la alineación de las poleas, lo que recomiendan es colocar una regla o algún instrumento que esté recto y comenzar a darle vueltas a la polea. Si esa polea siempre toca los mismos puntos, pues está alineada. Si de repente ya no lo tocó, pues hay que corregir esa alineación. Y aquí evitar las tensiones excesivas. Es malo que esté con una tensión muy alta y también es que tenga mucha holgura. Entonces hay que verificar el punto anterior, que tenga la tensión adecuada. Método para calcular la transmisión, es decir, para elegir la correa adecuada. ¿Qué tenemos de tomar en cuenta de nuestra aplicación? La potencia que vamos a transmitir. Normalmente aquí se utiliza motores de corriente eléctrica, entonces el motor me va a dar la potencia que va a transmitir, el tipo de máquina que vamos a conducir o el tipo de máquina que vamos a mover, las revoluciones por minutos de la polea menor, de la polea mayor, los diámetros y, esto es importante, las condiciones y tiempo de trabajo diarios. Esto me va a permitir hacer ajustes. ¿Qué hacen los fabricantes? Los fabricantes dicen, si yo utilizo un motor de tanta potencia y a tantas revoluciones por minuto con estas poleas, voy a utilizar un factor de corrección. Voy a corregir mis cálculos utilizando factores de corrección. Y lo hacen en sus laboratorios de metrología de manera práctica, es decir, de manera práctica van obteniendo todos esos valores. Normalmente el fabricante nos proporciona un manual y ahí vienen todas esas tablas con los factores de corrección.
Son muchas tablas y ahorita se las voy a mostrar y las voy a ir utilizando para hacer el cálculo de este ejemplo que vamos a ver. Aquí vienen todas las fórmulas que voy a utilizar. Nada más se las puse para que las tengan de referencia. No voy a explicarlas ahorita porque si no, no terminaría. Mejor voy a ponerles un ejemplo y voy a ir aplicando estas fórmulas que están aquí. Todas estas. De aquí podemos ver, esta fórmula ya la hemos utilizado. Es más, déjenme, nada más voy haciendo un repaso de las fórmulas que podemos utilizar. Esta de aquí. Aquí me aparece K es la relación de transmisión. A diferencia de como nosotros lo usamos, recuerden que nosotros siempre ponemos arriba la velocidad de salida y abajo la velocidad de entrada. Este va a ser el diámetro de entrada y el diámetro de salida. Aquí lo toman al contrario. No quiere decir que sea incorrecto lo que hicimos o que sea incorrecto esto. Depende del fabricante. Esto es indistinto, va a funcionar para los cálculos. Cuando nosotros tenemos la fórmula, depende de cómo hayamos hecho el despeje, ya nos va a quedar esto invertido o así como está ahorita. Entonces, no se asusten si lo ven al revés, va a funcionar exactamente de la misma manera. Aquí tenemos para calcular los diámetros, que es el factor, la división que me da, paso este multiplicando y obtengo este diámetro. Es lo que me dicen estas fórmulas. Aquí tenemos la fórmula que dedujimos para calcular la longitud. Toda esta información viene de un manual de un fabricante. Aquí viene el ángulo alfa para corregirlo. Si yo tuviera una polea muy pequeñita, el ángulo que tocaría la correa es de 180 grados, pero depende de la longitud de la separación de las poleas y de los diámetros que tenga, voy a tener un ángulo distinto y eso lo podemos calcular con esta fórmula. Esta fórmula que viene aquí es la de la velocidad lineal. N en revoluciones por minuto, multiplicamos por el perímetro que es pi por diámetro, dividimos entre 60 para obtener minutos, dividimos entre 1000 para pasar de milímetros a metros. Prácticamente son las más conocidas, todas las demás van a ser fórmulas nuevas. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda de esta presentación? ¿La va a subir Schoology? Sí, 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 esta se las voy a subir ahí a la plataforma, al igual que el ejercicio siguiente que está en la otra presentación. sí son más datos de lo teórico. Sí, Sí. profe. Nos satura. Ahí está un ejemplo que viene en ese manual que también voy a subir. Pongan mucha atención porque esto mismo que está en la presentación o este ejercicio, les voy a dejar que ustedes hagan una presentación con otro ejemplo. Ese ejemplo lo van a sacar de un manual de otro fabricante. Entonces, prácticamente van a hacer de tarea. El viernes tenemos el examen, pues para el lunes. Tarea para el lunes va a ser que hagan una presentación. Martes. No, profe. Sí, Tenemos el... Miércoles. El viernes terminan ya. Pero bien exhaustos. Y Más, estamos a fin de jueves, semana. tómelo o déjelo. Lo dejo. Bueno, se los cambio para el martes, no hay ningún problema. Gracias. Este ejemplo lo saqué de un manual, de un fabricante. Viene todo el procedimiento en ese manual. Lo malo de estar viéndolo directamente en el manual es que dice, este cálculo se hizo con base en esta tabla, con base en esta gráfica y tenemos que andar yendo a buscarlo. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan sintetizando todo el procedimiento en una presentación de PowerPoint. El ejemplo dice lo siguiente, tenemos una máquina conducida, es la que vamos a impulsar, la que vamos a mover. ¿Qué vamos a mover? Una bomba centrífuga. Esta bomba va a trabajar las 24 horas del día. Se mueve a 600 revoluciones por minuto y no conocemos su diámetro. Eso lo vamos a tener que determinar. De la máquina conductora, en este caso es un motor eléctrico, es lo que va a impulsar el sistema. Es de torque normal. Esto es importante, nos lo tienen que especificar y esto lo podemos ver en la hoja técnica de los motores. Es un torque normal y una potencia de 10 caballos. Las revoluciones por minuto son 1160 a las que gira este motor. Tiene un diámetro, esta es la polea menor, de 137 milímetros, una distancia de separación entre los ejes de 450 milímetros y la condición de funcionamiento es normal.
es decir, bajo condiciones normales. ¿Qué debemos calcular nosotros con esto? ¿Qué tipo de correa? Debemos determinar qué correa vamos a usar, de qué longitud va a ser nuestra correa. Debemos de determinar cuántas correas se deben de implementar y el diámetro de la polea conductora. Todo el procedimiento se lo estoy poniendo aquí con números. Este va a ser el paso número 1. ¿Para qué es importante la potencia eléctrica, perdón, la potencia del motor? Porque con eso yo puedo determinar qué tipo de correa debo de implementar y bajo las condiciones que me estén diciendo. Entonces, por eso se considera esa potencia, que es la letra P. Pero esa potencia ocupo de corregirla. La ocupo de corregir dependiendo de las condiciones. Y para eso está el factor de corrección de potencia, este que está aquí. ¿De dónde saco ese factor de corrección de potencia? Aquí me indica. Entonces tendría que ir al manual y ver esa tabla, pero se las puse en la siguiente diapositiva. En esta tabla tengo dos, en la parte izquierda, de manera vertical, está el tipo de máquina conducida, lo que queremos mover, lo que queremos impulsar. En la parte superior, de manera horizontal, está el tipo de máquina conductora, la que va a mover nuestro sistema. Y aquí viene el intervalo de horas que va a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Nada más tengo de dos sopas, esta columna o esta que está acá. Voy a analizarla. Dice que aquí es para motores de corriente alterna. Yo tengo motores de corriente alterna, sí. ¿Es de torque normal? Sí. Entonces voy a utilizar esta columna. El tipo de motor que van a encontrarse puede ser de jaula de ardilla, síncronos, de fase partida, de corriente continua, de bobinado shunt, máquinas de combustión interna. Es decir, dependiendo del problema, de lo que tengan para impulsar el sistema, se van a ir a buscarlo aquí. Si no está aquí, pues nos vamos a la otra. ¿Es de alto torque? De acuerdo a lo que nos dijeron, no, es de torque normal. Entonces, esta parte no la uso. Y luego me voy aquí a la parte izquierda. Aquí está trunca la tabla. Es más grande. Yo solamente estoy mostrándoles una parte. ¿Qué tipo de máquina es la que voy a mover? ¿Un agitador para líquidos? No. ¿Para semilíquidos? Tampoco. ¿Ventilador? No. ¿Aspiradora? Tampoco. ¿Compresor? Tampoco. Voy a utilizar una bomba centrífuga. Entonces me sirve este renglón que está aquí. Ubico este renglón y ubico esta columna. ¿Cuántas horas va a trabajar? De acuerdo a lo que nos dice el problema, 24 horas al día. Torque normal, motor eléctrico. Entonces, motor eléctrico, torque normal, más de 16 horas diarias, sí. Entonces me voy y utilizo este factor de corrección. Este factor de corrección es el que voy a poner aquí. 10 caballos por 1.2, pues me va a dar 12. Y esta es mi nueva potencia, la potencia corregida. Paso número 2. Determinar la sección de la correa, es decir, qué tipo de correa voy a utilizar, de qué medidas va a ser mi correa. Para eso hago lo siguiente. En la parte izquierda voy a ubicar las revoluciones por minuto que me dieron. En este caso eran 1160, es lo que me dio el problema. En la parte de aquí, de abajo, en el eje horizontal, voy a ubicar la potencia corregida. Es 12, está entre 10 y 20. Por aquí más o menos. Y acá ubico la velocidad en revoluciones por minuto. Por lo tanto, va a caer dentro del área de la B, de esta que está aquí. Por lo tanto, la sección transversal que voy a usar es una correa tipo B. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿usted sacó el problema o ya venía en el... El problema viene, el problema viene de ejemplo en el manual. Oh, en ok. el que les voy a proporcionar a ustedes, viene otro ejemplo con otras características de otro fabricante, pero es algo muy similar. Lo que van a hacer es muy similar a lo que yo estoy haciendo aquí. Prácticamente va a ser leer ese manual, ver las fórmulas que utilizan, utilizar los datos que están ahí y ya irlo resolviendo. Como tal, nomás comprobamos los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, si se cumplen ciertas características, usamos esa. Sí, Esas lo que medidas. quiero es que vayan haciendo es esto, que por ejemplo me vayan poniendo qué datos están utilizando, en qué sección cae, o que seleccionen el factor de corrección, como acá arriba, Ok. como aquí, que vayan poniéndome de dónde lo tomaron, porque en el problema que viene, sí viene la solución, pero no trae esto. Entonces, si no hay más dudas, me voy con el paso número 3.
debo de calcular la relación de transmisión. ¿Y cómo lo hago? Pues en este caso, como les comenté, es al revés. Velocidad de entrada entre velocidad de salida. Y me da 1.93. ¿Cómo interpreto esto? Como nosotros hacemos los cálculos, si hubiera obtenido este resultado, yo diría que por cada vuelta que da la motriz, la conducida da 1.93 vueltas. Ahora no. Ahora, por cada vuelta que dé la conducida, la conductora dará 1.93 vueltas. Se invierte. Es lo único que cambia. No sé si me explico. Ah, ya. Es que aquí nosotros, si hiciéramos el cálculo como lo vimos, eso estarían al revés. ¿Sí? Y aquí no. Aquí me lo cambiaron. Nada más la manera de interpretar el factor de transmisión es lo que cambia. Pero los cálculos siguen siendo válidos. Ahí está ya el factor de transmisión. Las revoluciones que me dieron de entrada son 1160. Las de la conducida son 600 y ahí está ya el cálculo. Después de eso, paso número 4. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. 8 minutos. Yo creo que sí la armo. Paso número 4. Vamos a elegir los diámetros primitivos. Es decir, no es otra cosa más que lo que ya vimos nosotros. Vamos a calcular el diámetro. Tengo las dos velocidades. Tengo el diámetro menor. Voy a calcular el diámetro mayor. Fíjense que aquí está otra vez al revés. Les comento nuevamente, no hay problema si está al revés. Si así lo determinó el fabricante, así lo vamos a considerar. Depende de cada fabricante. Calculo el diámetro, como lo hemos hecho hasta hoy, y me da 265 milímetros. Para comprobar que sí está dentro de lo permitido, viene una tabla. Me dice que si tiene un punto, significa que el diámetro, que es el diámetro especificado. Si tiene 2 puntos, significa que es especialmente recomendado. ¿Qué sección elegí? La sección B, esta columna, o esta otra columna. Ahora me voy me regreso aquí. ¿De qué velocidad era? A ver, aguántenme. Perdón, el diámetro de cuánto era? 137, aquí está, 137. Entonces ubico el valor más cercano, superior. En este caso son 140. Y la sección B, aquí está. Y tiene 2 puntitos, significa que es un diámetro especialmente recomendado. O sea, sí lo puedo utilizar. Si no cayera dentro de esta tabla, pues habría que hacer una modificación a los diámetros. En este caso no es necesario. Si se fijan, por ejemplo, imagínense que haya elegido una sección E de diferentes medidas, pues no puedo utilizar ningún diámetro de esos que vienen aquí. ¿Sí me explico? Bueno, dicen que sí. Ok. Siguiente paso es calcular la longitud L, que va a ser para determinar la distancia entre los ejes. Eso me permite, o esta fórmula me va a permitir ver si es correcta o incorrecta la distancia entre ejes, aplicando esta fórmula que está ahí. Ya tengo lo que vale acá, 1.93. Tengo lo que vale el diámetro menor, 137 milímetros. Aplico la fórmula y me da 338. 338 es menor que 450, que es la distancia entre ejes original, la que me dieron, sí. Entonces, sí puedo utilizar, o es válido esta longitud. Después, paso número 6. Calculo la longitud con la fórmula que ya hemos visto. Aquí está el diámetro que calculamos, el diámetro que me daba el problema, la velocidad, o que era, sí, 450, perdón, la separación entre los ejes, 450 milímetros, y me da 1540 milímetros. Eso es lo que me da el problema. Profe, dígame. ¿Esa separación de 450 es entre sus centros? Sí, es la que me dio el problema originalmente. Ah, ok. ¿Y el 1.57 qué significa? Si divide 1 entre pi. Recuerda que la fórmula era diámetro mayor más diámetro menor entre pi, aquí en esta parte. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, ya lo calculé con la fórmula que ya habíamos utilizado nosotros. ¿Qué es lo que hago? Ubico la sección B, porque es la que seleccioné, y ubico la longitud. En este caso son 1541.
y yo obtuve 1540. Debo seleccionar la inmediata superior. Si coincide tal cual, pues la selecciono. Si no, selecciono la que le sigue. En este caso, 1541. Y eso me dice que voy a tener que utilizar una correa de 59 pulgadas. Hasta ahorita, con estos cálculos, ya puedo decirle al proveedor, ¿sabes qué? Quiero una correa de sección B de 59 pulgadas, que tenga estos datos impresos en el lomo de la correa. Hasta ahorita es lo único que he hecho. Continúo, paso número 7, y aquí es donde vienen los cálculos para los factores de corrección. Son muchas cosas que debo de considerar para poder ajustar nuestros cálculos y poder determinar cuántas correas se ocupan. El primer cálculo o el primer factor es utilizando la longitud de la correa. Ocupo de hacer una corrección utilizando la longitud de la correa. Y para eso hago lo siguiente. Me ubico en la sección B, que es la que elegí, y en 60, que es la longitud de la correa. Yo había dicho que era de 59 pulgadas. No hay de 59 pulgadas, utilizo la inmediata superior. Y me da un factor de corrección de 0.92. Este lo voy a utilizar en una fórmula más adelante. Ahora, determino el arco de contacto. Eso me va a servir para calcular posteriormente un factor de corrección también. Si fuera una polea muy pequeñita, estaría tocando prácticamente los 180 grados. Pero como no, está en función de los diámetros y de la longitud, ocupo de ver qué ángulo toca en la polea más pequeña. Y lo aplico lo calculo con esta fórmula. Sustituyo los diámetros, aquí están, sustituyo la longitud y me da 163.8 grados. Eso lo voy a utilizar en la siguiente tabla para encontrar el factor correspondiente. ¿Qué es lo que hago? Me voy a la sección a la columna de poleas acanaladas, que son las que estamos utilizando. Acá viene la acanalada o plana. No vamos a usar esta, vamos a usar esta que está aquí. ¿Cuántos grados calculé ahorita? 163 puntos y tantos. Prácticamente son 164. Ubico ese renglón y me da un factor de corrección de 0.96. Este dato lo vuelvo a guardar porque lo voy a utilizar más adelante. Paso número 10. Calculo la velocidad lineal con la fórmula que ya hemos visto. Es la velocidad que me dio el problema. 1160 revoluciones por minuto por pi por diámetro. Esto es el perímetro. Lo divido entre 60 segundos y entre 1000 milímetros que tiene el metro. Y me da 8.32 metros sobre segundo. Esto ya lo hemos manejado. Ocupo de determinar ahora el factor de prestación base. Este es otro factor que el fabricante me está poniendo y para eso ocupo el PB y un valor adicional, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Con los datos de las revoluciones por minuto y el diámetro de la polea mayor, ubico aquí 1160 revoluciones, diámetro de la polea menor y me da 3.09. Hago lo mismo con otra tabla, 1160 y este de aquí es de 1.52 a 1.99. Este es el factor de transmisión. El que nosotros sacamos se encuentra entre este rango, por lo tanto, utilizo 0.45. Sumo esos dos valores y me da que el factor es de 3.54. Este valor otra vez lo guardo porque lo voy a ocupar más adelante. Aquí está, determinar la potencia efectiva por correa. Esta es la potencia efectiva que realmente va a transmitir la correa. Está por terminarse la sesión, queda como un minuto. Voy a finalizar, les mando el link para otra para poder terminar. Son buenos, profe. Sí. Pura